un tema muy importante para nosotros los cristianos, que debemos de tomarlo tal y como es, muy en serio y con mucha responsabilidad. Y el título se llama Guardando la pureza del Evangelio. Antes de dar inicio a esta prédica, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea tomando el control de este tiempo. Así como están ustedes, solo cierren sus ojos y decimos: Padre, amantísimo Señor, gracias te damos nuevamente por este tiempo. Nos has dejado llegar a tu casa, Señor, para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor. Esta tarde, Padre, te pedimos que sea el Espíritu Santo redarguyendo cada corazón, que sea el Espíritu Santo hablando a cada corazón y preparando la mente, Señor. Que sea el Espíritu Santo trabajando, que sea el Espíritu Santo guiándome para que sea tu pueblo, Señor, enseñado tal y como tú quieres, Señor. Que no sean mis palabras, que sean tus palabras, Señor. Queremos entrar en obediencia, Padre, y queremos traer este tema, Señor, muy delicado, pero a la misma vez de mucha bendición para aquellos que creemos en el Cristo resucitado. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Hoy estoy aquí sin olvidar que todavía yo estoy sentado ahí, Señor. Padre, muéstranos tu gracia, Señor. Te alabamos, te glorificamos esta tarde. Padre, solo danos este tiempo, Señor, para que podamos estar tranquilos, concentrados en lo que tú quieres que nosotros hablemos. Padre, que reciban ellos tu mensaje, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos al libro de Gálatas, o a la carta, o a la epístola. ¿Ok? Gálatas, y vamos a permanecer ahí en el capítulo 1, versículo 1 al 12. La base bíblica de esta prédica es versículo 6 al 10, ¿ok? Así es que cuando estemos preparados me dicen un amén para que podamos comenzar. Gloria a Dios. Hoy hay luz verde para estar tardísimo hoy, porque mañana es feriado, nadie trabaja. ¿Quién trabaja mañana? Gloria a Dios. Gracias, hermanos, porque hoy vamos a tener un tiempo de comunión, un tiempo con el Señor. Amén. Sin prisa alguna vamos a comer del pan. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tal como está. Dice, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. El 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Número 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Palabras fuertes, pero claras, contundentes. Antes de introducirnos a este tema, quiero que conozcamos el contexto de lo que realmente Pablo estaba viviendo en ese momento. Es importante que nosotros nos demos cuenta
estos personajes estaban en una situación en la cual deberíamos, como cristianos, de saber cómo la estaban pasando ellos, tanto culturalmente como políticamente, económicamente, cuál era su situación de la vida de ellos. Y esta epístola o carta es llamada por muchos estudiosos de la palabra la carta magna, una carta muy importante para nosotros los cristianos, en la cual, acuérdense, Pablo en esta carta habla sobre la salvación por la fe, solo por gracia. Pero aquellos individuos que estaban trabajando en contra de esto, esta palabra les caía como balde de agua fría. Estos judaizantes que estaban en contra de Pablo se remordían la lengua y se retorcían cuando escuchaban esto. Le decían a Pablo que él traía un evangelio muy fácil. Pablo lo estaba resumiendo en la fe y por pura gracia. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Claros? Sabemos que Pablo, hermanos, escribió la carta a los Gálatas. Galacia, no Galicia, ¿ok? Hay que aprender eso. Galacia era una provincia romana que abarcaba aproximadamente la región este de Asia Menor, ahora conocida como Turquía moderna. Esta carta se escribió en el año 49 después de Cristo. Esta carta fue escrita para responder a los problemas específicos y a las iglesias particulares. Porque esta carta no solo iba dirigida a una iglesia, iba dirigida a varias. Y es la única carta que Pablo hace de esta manera, en plural. Justificación por la fe. Ahora es por pura gracia, decía Pablo, no por obras. Aquellas personas parecían culebras cuando escuchaban esto. Solamente después de poco tiempo que los Gálatas habían aceptado el evangelio, salieron de entre ellos agitadores, personas que querían socavar o debilitar lo que Pablo les había enseñado. Pablo predicando el evangelio y estos hombres tratando de predicar un falso evangelio. Este evangelio que predicaban requería la circuncisión para la justificación. Dado que los Gálatas eran gentiles, incircuncisos, estos agitadores insistían en que no solo creyeran en Cristo para la justificación, sino también que aceptaran la circuncisión. Quiero que veamos rapidito lo que contiene como saludo esta carta, que no incluye una acción de gracias después del saludo inicial, como lo hacen las otras epístolas. En vez del saludo, reprende de inmediato a los Gálatas. Aquí hay algo diferente que Pablo está haciendo. No entra con un saludo cordial, amable, como en las otras cartas. Hermanos, deseamos que estén bendecidos hoy. No, él entra radicalmente de frente hacia el problema. Entonces nos damos cuenta de la seriedad y del gran problema en que estos Gálatas estaban metidos. Empecemos analizando este saludo peculiar o distinto, comenzando desde el versículo 1 hasta el 5. Ustedes tienen su Biblia ahí en Gálatas, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entremos en materia. Entonces vamos a comenzar con esa palabra, con ese nombre personal que es Pablo. Nació en Tarso. Si ustedes se fijan en su Biblia, en el versículo 1, la primera palabra que aparece es Pablo. Nació en Tarso, una ciudad en la provincia de Cilicia, no lejos de Galacia. Pablo recibió un entrenamiento muy intenso en las escrituras del del Antiguo Testamento. ¿Y saben quién lo enseñó? Nada más y nada menos que Gamaliel, el rabino Gamaliel. Además de su conversión que sucedió yendo a Damasco, siendo confrontado por el propio Cristo resucitado. Ya ustedes conocen toda esa historia y me imagino que lo han leído en el libro de Hechos. También Pablo tenía dos ciudadanías. Era judío, descendiente de la tribu de Benjamín. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Y también era romano. Recordemos que Tarso en ese tiempo estaba bajo el mando del imperio romano. Por lo consiguiente, él era romano de nacimiento. ¿Estamos? Ahora bien, la segunda palabra que está en este versículo es apóstol. Esta palabra significa mensajero o emisario, enviados exclusivamente por el Cristo resucitado, que gozan de su autoridad delegada, incluyendo a los apóstoles originales de Jerusalén, aquellos 12 que Jesucristo llamó directamente. Pablo aquí se identifica a sí mismo como un apóstol con estas últimas características. Pablo lo dice porque él tuvo ese encuentro a Damasco. Ahí es donde Jesucristo se le aparece y ahí es donde Jesucristo lo llama, diciéndole: ve, entra a la ciudad y ahí se te darán las instrucciones de lo que iba a hacer Pablo. Él reclama la autoridad de un apóstol para establecer el fundamento de la iglesia. Su apostolado y llamado vinieron directamente de Dios. No habían intermediarios. Dios trató directamente con Pablo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, continuamos con esos versículos. Dice: no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No sé si ustedes están viendo algo extraño. Vamos desglosando todo lo que nos está diciendo cada versículo. Es una prédica expositiva. ¿Por qué escogí esto, hermano? No quiere decir que las demás nos sirvan, pero esto nos ayuda a centralizar el mensaje, a no perdernos. Es muy fácil seguir el mensaje de la palabra de Dios versículo por versículo. ¿Ok? Y esta prédica es muy delicada. Yo no puedo venir a hablar de esta prédica y queriendo torcerla después o antes. Tenemos que permanecer en la verdad. Amén. Cristo llama directamente a sus apóstoles sin intermediarios humanos. Al parecer, escuchen esto muy detenidamente, los judaizantes en Galacia pretendían socavar o debilitar el evangelio que predicaba Pablo al afirmar que su autoridad venía o procedía de los otros 12 apóstoles. Esto era lo que ellos pensaban. Estos judíos, estas personas que querían llevarle la contraria a Pablo por medio de esas enseñanzas que ellos tenían como cultura, porque lo venían arrastrando de años por años, hablando de todo eso, de la ley. Pablo en cada carta, ahora viene gracia y paz, sean a vosotros
de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Síganme ahí, por favor, en su Biblia. Pablo en cada carta hace referencia a estas dos bendiciones de Dios. Gracia, que se traduce del griego charis, que significa un acto inmerecido de bondad. Pablo utiliza esta palabra con más frecuencia que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento. Nos estamos refiriendo a la palabra gracia. Ahora viene la palabra paz. En griego es eirene. Se refiere a un estado de armonía, tranquilidad, algo que tú sientes como de bienestar, tanto internamente como externamente. Eso solo Dios lo puede dar. A veces decimos, yo estoy en paz, pero siento rencor, siento odio. Eso no es paz. ¿Ok? Esa tranquilidad, esa armonía, solo Dios la puede dar. También vemos esta paz como una relación por la muerte y la resurrección de Cristo, que Dios ha establecido con los que creen en el Evangelio, con aquellos como ustedes y como yo. Amén. Tenemos la otra palabra, presente siglo malo. Solo Cristo en su muerte y resurrección puede liberar al pecador. Los creyentes ya no forman parte de este siglo. Hoy tenemos que aprender esto, sino que han sido traídos por Cristo a través del Espíritu Santo al siglo venidero. Aquel siglo donde Pablo se refiere más adelante como la nueva creación. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 6, versículo 15. A eso se refería Pablo, porque por medio del Espíritu Santo el Señor nos arrebata de este siglo y nos lleva al siglo venidero. Quiere decir que tú y yo no permanecemos a este tiempo. Nosotros somos escogidos por Cristo y Él nos está poniendo en otro lugar, en otro tiempo, donde ni tú ni yo vamos a tener problemas. Amén. Ahora, viendo ya esto como antesala a lo que hoy vamos a enseñar, viene el primer punto que queremos tocar, y es el asombro de Pablo ante la deserción. Hoy sí, ya viene el tema en el cual nosotros vamos a desarrollar, y corresponde al capítulo 1, versículos 6 y 7. A partir de ahí ustedes ya saben cómo estaba Pablo en ese momento cuando escribió esta epístola. Y dice, estoy maravillado. Podemos poner sinónimos: deslumbrado, impresionado, sorprendido, asombrado, admirado, extrañado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y el 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En estos versículos quiero hablar de la gracia de Cristo, estos dos versículos. Pablo subraya que los Gálatas fueron llamados por la gracia de Cristo, destacando la naturaleza inmerecida del evangelio. Esta gracia tú la recibes nomás porque es gracia, porque viene de Cristo. Ni tú ni yo, lo que hagamos, nos va a servir para obtener esa gracia. Nadie califica para obtener esa gracia. Tu currículum se queda corto. Todo lo que tú has aprendido en tu vida no te sirve para nada. Es por gracia, y gracia inmerecida. Amén. La gracia es un don de Dios, no algo que podamos ganar o modificar. Estas dos proceden de aquel que es el único, el Dios
Padre. Debemos de saber eso. Como fuente por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros obtenemos la gracia que es dada por el Padre. Jesucristo es el instrumento que Dios, nuestro Padre Celestial, usa para que tú y yo tengamos esa gracia y gocemos de esa gracia. No porque yo trabajo para Cristo, no porque yo estoy las 24 horas al servicio de Cristo, no porque tú trabajes los 7 días para Cristo. Nada te va a hacer calificar para obtener esa gracia. Amén. Es inmerecida. Nótese el orden primero de la gracia, dice. Esto es muy importante. Y luego la paz. Si usted me está siguiendo en su Biblia, dice gracia y paz. ¿Estamos? ¿Están allí? Ok. Gracia y paz. Porque no puede haber paz verdadera, hermanos, si no tenemos gracia. El orden en la Biblia es tan importante. Y debemos de darnos cuenta que la gracia viene primero. Usted va a tener gracia, la paz la va a obtener también. Pero no puede tener paz sin gracia. Amén. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, dice Pablo, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Más claro no nos puede exhortar Pablo. Amén. Este llamado por gracia se opone a cualquier noción o idea de salvación por obras o méritos humanos que nosotros tratemos de hacer, porque no podemos doblarle el brazo a Dios. Mira, yo estoy trabajando, mira, yo voy aquí, mira, yo le llevo comida a los pobres, mira, yo doy, mira. Hermanos, no nos golpeemos la espalda. Dios sabe lo que tú y yo hacemos, pero no trates de convencer a nadie por lo que tú haces. Tú tienes que llevar la palabra de Dios a todo aquel que esté al frente de ti. Pero quien va a hacer la obra no eres tú, hermano. Es Dios. Es Jesucristo por medio del Espíritu Santo convenciendo cada corazón que tú le vas a hablar. ¿Por qué? Porque esa semilla tú la estás poniendo, pero el trabajo lo está haciendo Dios. Amén. La gracia de Dios nos llega, hermanos, por iniciativa propia del Dios mismo, mediante su llamado y no por algo que hayamos hecho para merecerlo. Nadie se puede poner ante Dios, aquí estoy, mira, llámame. No, mira que yo estoy haciendo todo. Hermanos, por mucho que tú te quieras poner, y si Dios no quiere llamarte, no te va a llamar. Él lo va a hacer cuando se le plazca. Mucha gente conocemos de 80, 90 años y llegan a los pies de Cristo. ¿Por qué? Yo me preguntaba antes, Señor, ¿por qué esperaste 45 años para llamarme? Es la gracia. Tú no estás haciendo nada para conseguir esa gracia. El Señor se place en el momento que tú quieres, el momento que Él quiere y lo busca, y ese momento es perfecto. Y tenemos que aprender a aceptar en qué tiempo te llamó Él. Y damos gloria a Dios por los jóvenes y los niños que están en la iglesia. Yo me alegro. ¿Cómo quisiera ver a mi hijo aquí? ¿Pero le puedo reclamar a Dios? No. Si yo llegué tarde a los 45 y mi hijo teniendo 28, ¿qué voy a reclamarle a Dios? Solo hay que orar por los que no están ahorita.
Hay que orar por aquellos familiares que no están aquí, que no han llegado a los pies de Cristo, que no han aceptado su palabra, que no han aceptado a Jesús como su único Salvador. Pero hay que seguir orando, hay que seguir de rodillas pidiéndole al Señor su voluntad, no la mía ni la de ustedes, porque no lo merecemos. Dentro de esto también vemos que hay un evangelio diferente. Con la ayuda de Andrea vamos a ver ahí el otro título. Y dice, un evangelio diferente. Esta expresión es un evangelio que implica que hay imitaciones. Así como cuando tú compras ropa o algo que te gusta original, encuentras una copia y dices tú, no, esta yo no la compro. ¿Cuántos de ustedes les gustan las cosas hechas en otro país? Todo lo queremos de aquí, porque sabemos que es bueno. Y debemos de darnos cuenta que el evangelio es único y verdadero, que viene de Cristo. Y si tú no lo crees, hermanos, estamos haciendo las cosas mal. Porque la única palabra verdadera es la que Cristo dio y la que Cristo dejó aquí. No hay otra. Y si tú estás buscando otra, déjame decirte que lo estás haciendo mal. Estos falsos evangelios distorsionan la verdad de Cristo y pueden llevarte a ti y a mí por un camino de perdición. Porque a veces somos fáciles para escuchar cosas allá afuera. Mira que fulanito habla bien bonito. Porque hay personas afuera que tienen convencimiento de palabra, facilidad de palabra. Y muchos nos entra comezón del oído. Ay, es que fulano, pero le está dando la vuelta a la palabra como él quiere y la está haciendo como él quiere, hermanos. Hay que tener cuidado. Y tú eres llamado ¿a qué? A abrir la palabra, la Biblia y estudiarla. A eso tenemos que llegar, a estudiarla, a escudriñarla. Eso es lo que nos enseña. Y es la única forma que nosotros podemos conocer a Cristo, leyendo su palabra. Porque hay de aquel que sea piedra de tropiezo para otro también. Hermanos, muchos cristianos quieren hacer caer a otros cristianos porque se dejan usar por el enemigo. Amén. En 2 de Corintios dice, capítulo 11, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, está hablando Pablo, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjense, a veces le damos la bienvenida a aquellas historietas que nos cuentan. Ay, qué bonito. Ay, sí, cómo se manifestó y mira. Tengamos cuidado, hermano. Si la palabra no te lo dice, ¿por qué lo tienes que creer? Pero a veces cometemos errores porque somos ignorantes. Y no se sientan ofendidos. Esta palabra no es mala. Ignorante es aquel que no sabe. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dejar de ser ignorantes acerca de la palabra de Dios? Conociendo su palabra, leyéndola, meditándola de día y de noche. Amén. Ejemplos contemporáneos. Oigan bien esto. Enseñanzas que por ahí andan en muchas iglesias, en el Facebook, que enfatizan la prosperidad material. Que Jesucristo, que Dios te va a proveer todo y que te va a dar en abundancia y que te va a hacer millonario y que te va a comprar una casa de 10 cuartos, 18 baños
y con un garaje para 20 carros. Hermanos, Jesucristo no promete eso. Jesucristo promete bendecir tu vida. Eso es lo que quiere Jesucristo, bendecir tu vida. Primero, tú no puedes querer lograr cosas del reino de los cielos si no le das el lugar al reino de los cielos. Dice la palabra que hay que a nuestro Dios adorarlo con toda ¿qué? Nuestra fuerza, nuestro corazón. Y dice Jesucristo que el segundo es tal como el primero, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, hermanos, lo que tú tienes que desear en tu corazón es realmente la paz interna. ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Cómo tú te estás desenvolviendo con los diferentes hermanos? Hay personas, hermanos, que minimizan la santidad. Ahí estamos equivocados. Hay personas, hermanos, que el arrepentimiento, no, pues si no se arrepiente, tú sigue y ya vas a ver, Dios va a trabajar. Hermanos, va a llegar un tiempo, y valga la redundancia, que no va a haber tiempo para eso. Como muchos dicen, después voy a tener tiempo para aceptar a Cristo. Dios conoce los tiempos, hermanos, tú no. Tú no sabes qué va a pasar terminando este servicio. Tú no sabes. Número 2, la exclusividad del evangelio verdadero. Ahí está en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto lo podemos traducir en 3 palabras. Inmutabilidad del evangelio. Y miren, Pablo declara que el evangelio que él predicó no puede ser alterado ni siquiera por un ángel del cielo. Esto no es que pueda suceder, pero lo está comparando, hermano, con la delicadeza de lo que se trata el tema. Y le está diciendo a la gente, miren, aun si un ángel viene a decirles otro evangelio, no lo crean, porque ya existe uno, que Jesucristo fue el que lo dio. De eso se trata. Pero Pablo está poniendo la vara alta porque este tema que está tratando a los Gálatas es delicado. Por eso se expresa de esa forma. Y esto resalta la inmutabilidad y la perfección del mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo, tú ni yo le tenemos que añadir nada. Es perfecto. Es inmutable, inquebrantable. Ya no le podemos poner nada. Hebreos 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esta inmutabilidad se basa en la naturaleza eterna y perfecta de Dios, porque Él no va a cambiar, porque esa es la esencia de Dios. De Dios un eterno Dios por los siglos de los siglos, permaneciendo, dice, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, igual. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué hermoso. Dios nos lo deja saber cómo es Él.
Dios te dice, pero muchos queremos seguir haciendo lo que nos gusta allá afuera en el mundo. Muchos no queremos cambiar, muchos queremos seguir con esa vida haciendo lo que se nos complazca. Dentro de esto tenemos la seriedad de la herejía. Miren, la repetición de la advertencia de la palabra es algo que nosotros debemos de ponerle atención cuando algo se repite. Es como que está sonando la alarma, hey, ten cuidado. Te estoy diciendo 2 veces. No te lo voy a repetir. Subraya la gravedad de predicar un evangelio falso. La palabra maldición, hermanos, que es anatema, indica una separación total de Dios y el hombre. Así de sencillo. Aquel que está predicando otro evangelio está totalmente separado de Dios. En 1 de Corintios capítulo 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, dice Pablo. Esta severidad o seriedad refleja la importancia de la verdad del evangelio para la salvación. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre, dice Jesús. Nadie viene. Miren lo que pasa aquí. Jesucristo está hablando ¿de quién? Del Padre. Pero Él dice, pero nadie viene a mí. ¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios aquí? Que Él es el Padre. Él se sale de la ecuación. Y ahora dice, el Padre soy yo. Yo no puedo hablar de alguien y ponerme como Él. Dice, Jesús dice, nadie viene al Padre. Debería de decir, nadie va al Padre. ¿Sí o no? Entonces pongamos atención a esas cosas que la palabra nos dice. Porque no es mala traducción. Es lo que Cristo está diciendo. El único que puede cambiar el lenguaje, hermanos, es Dios. Es Dios. Y en ese momento Cristo está diciendo, yo soy el Hijo, pero también el Padre. Nadie viene a mí o nadie va al Padre. ¿Cómo está eso? Entonces, la Escritura nos deja claro que el Padre y el Hijo uno solo son. Amén. Los predicadores del falso evangelio están bajo la condenación de Dios. No se trata de sus credenciales o de sus estudios teológicos o doctorados. Si añadimos algún requisito adicional para la salvación, hermanos, aparte de la fe en Cristo, es otro evangelio. Así de sencillo. Es otro evangelio. No podemos ver como estos judaizantes querían hacer. Que además a los gentiles les decían, ok, tú crees en Cristo, está bien, pero tienes que circuncidarte. Ahora bien, tienes que hacer las cosas de la ley. Hermanos, y les decían por último, y así puedes ser judío. Pablo les decía lo contrario. El gentil puede vivir cristianamente solo por medio de la fe en Cristo. Sencillo. Pablo tenía un gran problema porque quien lo había llamado era Jesús. Pero estos judaizantes no querían aceptar eso que Pablo había recibido, ese poder, porque había sido enviado a los gentiles. Amén.
Ahora, como tercero, el compromiso con la verdad y no con los hombres. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Está Pablo aquí preguntándoles. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Qué importante es la aprobación de Dios. Pablo plantea una pregunta retórica que pone en evidencia su motivación. Agradar a Dios y no a los hombres. Debemos de poner a Dios en primer lugar, ante todo, ante todo. Amén. Esta es una lección vital para todos los creyentes y líderes cristianos. Nuestra lealtad debe ser a Dios y a su verdad y a su voluntad. En Primera de Tesalonicenses dice, capítulo 2, versículo 4, como según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios ha confiado en ti como hijo de Él. Te ha confiado su palabra, pero Él va a probar tu corazón. Él va a probar nuestros corazones. Así es que prepara tu corazón. La tentación de agradar a los hombres puede llevar a la distorsión del mensaje y al compromiso con la verdad. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Tú escoges creerle o creer en el hombre o escoger a Dios, ponerlo en primer lugar. Y ahí hay consecuencias. Muchos se avergüenzan de reconocer ahora a Cristo. Él no los reconocerá en el día del juicio, pero el que confía en el Señor será salvo de la trampa. Dios da solución. Dice, confía en mí. Yo tengo el control de tu vida. También tenemos en esta parte el servicio a Cristo. Ser siervo de Cristo, dice, implica un compromiso total con su mensaje y misión, incluso si esto significa ir en contra de las expectativas y presiones humanas. Muchos nos dejamos influenciar por el poder, por aquellos que quieren intimidar a otros. Muchos caen por esa situación. Te recomiendo, hermanos, que debes de ser fuerte. Tu cimiento tiene nombre. Es Jesucristo. Tú tienes que estar ahí, arraigado en esa fe, que es Cristo resucitado. Amén. La verdadera lealtad a Cristo a menudo implica oposición y persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3, 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Tú no te preocupes. Te van a maltratar. Están maltratando a Jesús. Te van a ignorar. Están ignorando a Jesús. Van a hablar de ti. Están hablando de Jesús. Te están viendo mal. Están viendo mal a Jesús. Hoy hay muchas cosas que nos pueden separar porque nuestros ojos están ahí pendientes afuera, en el teléfono. Si tú tienes esposo, hermana querida, persuasídelo
cuando esté en el teléfono. Mi esposa así es. Ya, Ani, deja de ver eso. Sí, tienes razón. A veces no nos gusta, pero doy gloria a Dios por la vida de mi esposa que se fija en esas cosas. Esposo, te aconsejo que le digas a tu esposa, ya deja de estar viendo televisión. Es que, hermano, si tú no le ayudas al que tienes a la par, se le va a complicar. Esto no se trata de tu vida. Se trata de que, miren, les voy a explicar algo. Jesucristo envió a los 12 apóstoles, bien pudo haber cubierto más rutas con los 12 individualmente, ¿verdad? Eran 12 rutas que iba a mandar. Pero ¿cómo los mandó? ¿Verdad que sí? Y enviando de 2 en 2, ¿qué pasó? Se redució lo que podían abarcar. Pero a Jesucristo no le importó eso. Él no buscaba eso. ¿Saben lo que buscaba Jesucristo dentro de cada uno de esos 2? Que uno se diera calor cuando aquel tuviera frío. Que el otro se diera ánimo cuando aquel estuviera desanimado. Esposos, anima a tu esposa. Esposa, anima a tu esposo. Sigan adelante. No me gusta ver a mi esposa atrás. Y a veces lo hago. A veces me adelanto y reacciono. Tu esposa tiene que ir aquí, a la par tuya. Tu esposo tienes que ir ahí cuidando a tu esposa. Tu esposa, hermanos, vale mucho. Y hermanas, tu esposo vale mucho. Sigamos con el número 4, el peligro de la perversión del evangelio. Y esto, hermanos, aquí viene como la cereza del pastel. Porque hemos leído el capítulo 1, versículos 6 al 10, que Pablo está exhortando a los Gálatas. Pero en este versículo, en estos 2 versículos que vamos a leer, y podemos ver allí en Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Ese es el versículo 11 y 12. Entonces aquí viene la cereza del pastel. Hemos compartido todos estos versículos, pero decimos, ok, pero Pablo, ¿con qué autoridad dice esto? ¿Cómo? ¿Hay que creerle? Entonces, aquí viene algo muy importante que es la revelación divina. Pablo enfatiza que el evangelio que predica no es de origen humano, sino que le fue revelado directamente por Jesucristo. Esto le confiere una autoridad única y divina. Por eso Pablo tiene autoridad y reclama esa autoridad como apóstol, porque él les deja saber a estos Gálatas que él vio a Jesús resucitado, que él lo llamó, que él lo envió. Ahora, ¿le creemos a Pablo? Ahora, ¿tenemos que aferrarnos a lo que dice Pablo? Si el Señor Jesucristo lo llamó para ir a los gentiles y le dio esa autoridad, ¿quién soy yo para desconfiar lo que Cristo hizo en Pablo? Si está escrito, yo lo creo.
Y la otra parte que sucede aquí es autoridad apostólica. A veces dejamos desapercibido muchas cosas. Y esta autoridad de Pablo como apóstol se basa en su encuentro con Cristo resucitado y en la comisión directa que recibió para predicar a quienes, a los gentiles. Esta autoridad es esencial para establecer la autenticidad del mensaje apostólico. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 1, dice, preguntando, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Les estaba diciendo Pablo a los corintios. Aquí Pablo estaba hablando sobre los derechos de un apóstol. La propia evidencia es que Pablo renuncia a sus derechos personales por el bienestar de los demás. La evidencia también del ministerio apostólico de Pablo, entre ellos, es la iglesia de Corinto misma. Hermanos, ¿de qué sirve que yo diga yo soy enviado y no tengo fruto? Y no hay nada que compruebe que Jesús está conmigo. Pablo les decía, es que yo no soy apóstol si yo he visto a Cristo resucitado. Él fue el que me dio este poder, esta autoridad. Él me envió. ¿Y ahora qué? ¿No están ustedes como trabajo de Jesucristo por medio mío? ¿No están ustedes como iglesia a los corintios? Entonces Pablo decía, ahí está el trabajo. No pueden dudar de mí. Pero como todo llega al final. Hemos hablado de todo esto. Y en conclusión, hermanos, esta palabra me enseñó mucho a mí. Que para yo poder hablar de Cristo, tengo que conocerlo. Para yo poder hablar de Cristo, tengo que saber quién es. Para yo hablar de Cristo, tengo que esforzarme en conocerle. Hoy tenemos una gran responsabilidad como iglesia, como individuos cristianos, llevar la verdad a todo aquel que la quiera escuchar. Acuérdate que hemos sido enviados. Hemos sido enviados a donde Cristo te va a llevar. Amén. Quiero dejarles con estas palabras como conclusión. Este es el mensaje central de Pablo. Es una advertencia enérgica contra el abandono del evangelio verdadero y la aceptación de un evangelio diferente. Para nosotros hoy en día, mis queridos hermanos, es un llamado a preservar la pureza del evangelio. Nos desafía a discernir y rechazar cualquier enseñanza que se desvíe de la verdad revelada en Cristo. Como creyentes debemos ser valientes y firmes en nuestra fe, buscando siempre la aprobación de Dios y no la de los hombres. Es compromiso que tú tienes con la verdad. No permitas que los verdaderos siervos de Cristo sean engañados. Si tú estás viendo algo, persuadiza a esa persona. Explícale, no, eso no es así. Tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar también. Y debo de ser humilde para recibir la dirección correcta también. Debemos de ser humildes. Pero tenemos ese compromiso de no pervertir la palabra de Dios. Debemos de llevar siempre la verdad en nuestro corazón. Y les dejo con esta cita final que dice Romanos capítulo 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén.